ustedes, desde Argentina, Profeta Jonathan Lara. Estamos en lo que a nosotros respecta compartiendo el tema en este encuentro, Más me preparaste cuerpo. Y vamos a trabajar con algunas ideas para mantener presente, aunque después podemos hacerle llegar a través de los pastores el escrito más amplio, más completo. Pero ayer comenzamos a desarrollar este tema, me preparaste cuerpo, viviendo en la plenitud de su gracia y en la misión apostólica. Y leímos dos pasajes, Hebreos capítulo 10, versículo 5, y vamos a hacer una especie de repaso rápido por si hay alguien que no estuvo anoche o por si los trajines del día nos desconectan entre un momento y el otro, repasar algunas cuestiones de lo que mencionamos ayer para ya entrar a este segundo tema. Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios se valió, dijimos ayer, Dios siempre se ha valido de cuerpo para ser expresado. Romanos capítulo 1, verso 5, que es el segundo eje de nuestra intervención en este encuentro, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Avanzamos, por favor. Dijimos que Cristo vino en un cuerpo preparado para cumplir la voluntad del Padre y nosotros como su cuerpo espiritual somos llamados a vivir en esa misma misión. Y dijimos que el objetivo de este tema es abordar cómo la gracia de Dios y la identidad apostólica de la Iglesia son esenciales para cumplir este llamado. Y dijimos que nuestro objetivo no es otro que trabajar para una medida de Cristo que llene el mundo entero. También hablamos de la gracia, si podemos pasar a la siguiente, la gracia como la estructura interna del Evangelio. Se recuerda que hablamos de esa alegoría con el cuerpo humano y los órganos vitales que no se ven, pero que están allí y que operan en el interior. Dijimos también que la gracia es el fundamento de nuestra fe y comenzamos a desglosar, no lo vamos a hacer por razones de tiempo, pero va a ir pasando a medida que yo los vaya mencionando. Dijimos, por ejemplo, que fuimos llamados por gracia, que fuimos salvos por gracia, que el creer no es un acto deliberado de nosotros, sino aún también el creer es un acto de la gracia de Dios en nosotros, y mencionamos escrituras que fundamentan estas palabras. También dijimos que fuimos justificados por gracia, glorificados por gracia, que lo que somos, lo somos por gracia, que hacemos por gracia, que somos suministrados por gracia, que también somos socorridos por esta gracia y que somos provocados a la madurez por la gracia. Y antes de pasar a la siguiente placa, a ver, vamos a tomar una especie de examen. ¿En qué dos cosas se demandan de nosotros que hagamos en esta gracia? Perseverar, muy bien, y crecer en esta gracia. Perseverar en la gracia y crecer en la gracia. Muy bien, está bien, es una noche, tampoco. Vamos a ver si de acá a un mes nos acordamos, pero por lo menos para una noche va muy bien. ¿Y cómo? Superado se llama. Muy bien, y para terminar este breve repaso, decimos, para conectar con nuestro tema de esta noche, no hay nada que tengamos que hacer para entrar en la economía. Podemos avanzar, creo que es la siguiente, ahí está. No hay nada que tengamos que hacer para entrar en la economía de la gracia de Dios. Es inmerecida en nuestra entrada inicial a la salvación. Como mencionamos ayer, esto fue un acto deliberado de Dios, Dios por gracia, un acto soberano de Dios. Dios por gracia decidió salvarnos. Pero hay mucho que se requiere de nosotros para crecer en la plenitud de esta gracia. Si queremos alcanzar la plenitud de la multiforme gracia de Dios, se demanda de nosotros. Y esta es
es la contradicción. Entonces, ¿es por gracia o no es por gracia? La entrada a esta gracia es inmerecida para nosotros. Romanos capítulo 5 nos va a decir que fuimos justificados por la fe mediante Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos entrada a esta gracia por esta misma fe. Ahora, crecer en la gracia, perseverar en la gracia, demanda de nosotros una actitud de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque en la medida en la que crecemos en esta gracia, vamos comprendiendo con mayor precisión, con mayor exactitud, lo que se espera de nosotros como respuesta a esta gracia. Dios no nos ha salvado para nosotros, Dios nos ha salvado para Él. El apóstol Pablo va a decir, y este es un tema muy profundo de desarrollar, él dice que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa expresión del Señor somos no es una expresión romántica, ¡ay, yo soy del Señor! Esta expresión del Señor somos demanda, o mejor dicho, muestra que ya no nos pertenecemos. O sea, en un sentido, decir que yo soy del Señor tiene una connotación, pudiéramos decir, hasta cuasi romántica. ¡Ay, yo soy del Señor, el Señor es mío! Y podemos cantar, yo soy de mi amado es mío. Pero en el sentido más profundo de esta expresión, está diciendo que no nos pertenecemos más. Decir yo soy del Señor, es decir, soy propiedad del Señor. Y esta palabra es muy fuerte porque el día que nosotros entendemos que no somos salvados para nosotros mismos, que no fuimos perdonados para nosotros mismos, que no fuimos rescatados para... O sea, Dios, hace muchos años atrás escuché esta frase y me parece muy interesante mencionarla. Dios es el mejor inversionista que hay. Ningún inversionista invierte en algo que va a perder. O sea, cuando el Bitcoin valía 65 centavos de dólar, nadie quería invertir, porque parecía que no valía nada, no iba a valer. Ahora que vale 93, bueno, no vi hoy Binance cuánto está, pero cuando está $93,000, todo el mundo dice, ¿por qué no compré Bitcoin? Hay un muchacho en Argentina que se le había caído un diente, y no sé si aquí el ratón Pérez existe, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¡Wow! Es ecuatoriano el ratón Pérez. Tiene pasaporte para Argentina, entonces. Entonces, cuando se le cayó el diente, él le pidió a la mamá que le compre Bitcoin, cuando el Bitcoin salía a 65 pesos en Argentina. Hoy el muchacho puede hacerse muchos dientes nuevos. Vuelvo al punto. Dios es el mejor inversionista que existe. Él no invierte en algo en lo cual no va a encontrar el fruto que Él espera. Mira que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga esta noche. Y dígale, Dios no invirtió en vos. ¿Cómo dicen ustedes? ¿En ti? En ti, ¿no? En vos suena raro. Dios no invirtió en ti por nada. Y esto es extraordinario porque la mayoría de personas esperamos cosas de Dios. Esperamos que Dios haga algo, ¿no? Y este es un tipo de evangelio, no es inocente, es un tipo de evangelio. Dios tiene que sanarme, Dios tiene que prosperarme, Dios tiene que liberarme. La pregunta es si nosotros sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y esta es la oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan a la esperanza a la que Él los ha llamado. Y la palabra esperanza allí es la palabra expectativa. A la expectativa a la que Dios los ha llamado. Dios tiene una expectativa con nosotros. Y esto está muy presente en el relato bíblico. Isaías capítulo 5 es un claro ejemplo de esto. Dios diciéndole al profeta Isaías que cante la canción, y dice, había un amado que tenía una viña y la limpió y la despedregó y plantó sobre ella una torre en el medio.
y esperaba que dé uvas y dio uvas silvestres. Y hace una declaración que es fuerte. Él dice, ¿qué más puedo hacer por ella que no haya hecho ya? Usted sabe que las palabras cobran sentido según quien las dice. Si el pastor nos dice, estamos en la mano de Dios, todos decimos amén. Pero si un médico te dice, estás en las manos de Dios, es la misma frase. Si la pastora te dice, los que saben orar, oren, pasa. Pero si el piloto de un avión dice, los que saben orar, oren, o sea, las frases cobran sentido según quien las dice. Que Dios diga, porque esto lo está diciendo Dios, ¿qué más puedo hacer por ellos que no haya hecho ya? Es tremendo. Es tremendo. Dios dice, he agotado todas las instancias, y la razón por la cual Dios agotó todas las instancias es porque el fruto que la viña estaba dando no era el fruto que él esperaba. Dar fruto no es suficiente si no es el que él espera. No, bueno, pero yo soy una buena persona, bueno, pero yo sirvo, bueno, pero yo hago, bueno, pero yo me comporto bien. Si no es el fruto que él espera, es fruto, pero no es el que él espera. A veces confundimos uvas con uvas silvestres. Y creemos que porque estamos teniendo uvas silvestres, porque estamos teniendo resultados, porque estamos teniendo números, porque estamos teniendo cosas evidentes o visibles, estamos siendo lo que Dios espera. ¿Por qué necesitamos dedicar tiempo a conocer esta gracia, a indagar, a escudriñar, como se nos fue dicho ayer? Porque quiero dar el fruto que Él espera. Quiero ser fiel a lo que Él espera de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera? Porque por eso Él nos da su gracia. Él no nos da su gracia solo porque seamos buenas personas, porque ninguno de nosotros merecíamos esta gracia. Pero Él nos salvó, nos compró a precio de sangre, porque Él espera de nosotros. Y aquí es donde comenzamos a desarrollar el tema de esta noche. Si podemos ponerlo en pantalla, el segundo punto de los 4 que vamos a desarrollar en esta la expresión externa de la iglesia, como esta configuración de la gracia en nuestro interior nos impulsa, y solamente lo repito por si ayer no estuvo alguien, cuando hablamos de apostolado, cuando hablamos de apostólico, no estamos hablando solamente de la persona, no estamos hablando solo del apóstol o de los apóstoles, estamos hablando de la identidad, de la naturaleza, del mensaje y de la función de la iglesia, que son palabras que iremos a desarrollar en esta noche. La palabra nos revela un propósito eterno que se cumple en Cristo y que se extiende a la iglesia. Yo le voy a pedir a los hermanos, por favor, si son tan amables de acompañarme. Ustedes tienen ahí, creo que todas las diapositivas. Entonces yo voy a ir leyendo algunas cosas y en la medida en la que ustedes lo vayan identificando, pónganlo con toda libertad. La palabra nos revela un propósito eterno que se cumple en Cristo y se extiende a la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 5, que es la base de este tema, nos introduce al plan divino. Cristo no vino solo a satisfacer rituales antiguos ni para ofrecer sacrificios temporales. Este es el tema del autor a los hebreos para con la iglesia. Decirles que Cristo es mayor a la ley, que es mayor a Moisés, que es mayor a la patria natural, que es mayor a las promesas, que es mayor a los ritos y a las costumbres. El pueblo de Israel había desarrollado un sistema muy complejo en cuanto a las prácticas, en cuanto a los ritos. Y el autor a los hebreos, no es nuestro tema, solo lo menciono, va a comenzar el capítulo 10, pero ustedes saben que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Esa es una herramienta que posteriormente se desarrolló para generar una mayor comprensión en la lectura. Pero en el desarrollo original esto viene continuando un tema. A veces nosotros pensamos que cuando cambia el capítulo cambia el tema.
pero todas las cartas, las epístolas, las escrituras que están registradas en lo que llamamos Biblia fue escrita para leerse de un tirón. ¿Sí? Ellos no tenían YouVersion para leer la Biblia en 365 días, sino que la idea era una mente de lectura total, empezar en capítulo 1 y terminar en el capítulo 13. Entonces él no está cambiando el tema, pero si pudiéramos ordenarlo, el inicio del capítulo 10, él está hablando de que la ley tenía una deficiencia, teniendo la ley las sombras de los bienes venideros, hablándonos de la perfección que el sacrificio de Cristo viene a traernos en términos de la conciencia. Israel había desarrollado un sistema complejo en cuanto a las prácticas o en cuanto a los sacrificios o en cuanto a los ritos. Y lo que él está diciendo, el autor a los Hebreos está diciendo es que ninguna de esas cosas, por más buenas que sean, provocan perfección en cuanto a la conciencia. Vienen a resolver el verdadero problema del hombre. Él dice, lo va a decir directamente, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia quienes practican ese culto. Eso explicaría por qué en nuestros días tenemos tantos creyentes que son perfectos en cuanto al culto. No, yo sé cómo es la reunión. Son 3 canciones rápidas, 2 lentas, la ofrenda, los anuncios, la palabra, la oración al final y nos vamos a casa. Perfecto. Ese mismo ejemplo aplicaba para Israel. Israel era perfecto, sabía, me mandé tal macana, tengo que ofrecer tal sacrificio, hice tal cosa, tengo que ofrecer lo otro. Estoy mal delante de Dios, con esto lo resuelvo. Porque habían desarrollado un sistema que te hacía perfecto en cuanto al rito, pero no te hacía perfecto en cuanto a la conciencia. Y el tema central del autor a los Hebreos es mostrarnos cómo Cristo vino a resolver el verdadero problema del hombre, que es un problema de conciencia, para garantizar expresión. Habiendo dicho esto, no quiero que se me vaya el tiempo en esta introducción. Cristo no vino solo a satisfacer rituales antiguos ni ofrecer sacrificios temporales. Él nos va a decir que habiendo ofrecido un solo sacrificio, hizo por una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados por esa ofrenda, sino que su cuerpo fue preparado para cumplir una misión eterna. Esta expresión, me preparaste cuerpo, la manera en la que Cristo entró en el tiempo, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, va a decir el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Su vida, su muerte, su resurrección marcaron el inicio de una nueva era, una en la que Él invita a su iglesia a participar de su expresión como su cuerpo espiritual. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 5 conecta 2 realidades esenciales para esta misión. Diga conmigo por favor, la gracia y el apostolado. Por medio de Cristo hemos recibido gracia y como venimos construyendo, no solo para nuestra salvación, sino para cumplir con la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esto significa que la gracia nos transforma, pero no se queda solo en la transformación, sino que nos envía al cumplimiento de la misión. La iglesia no es un grupo pasivo, es un cuerpo vivo, dinámico, vivo, que tiene la tarea de manifestar el reino de Dios en el mundo. Ser parte de la misión de Dios requiere de 2 cosas fundamentales. Número 1, entender la gracia como el fundamento de nuestra vida en Cristo. Y número 2, vivir en la identidad apostólica que nos envía a impactar las naciones. Quiero invitarte en esta noche a profundizar en nuestra identidad como el cuerpo de Cristo y a responder al llamado de Dios para que a través de su iglesia su plenitud llene el mundo entero. Así como el cuerpo físico de Cristo fue preparado para cumplir la voluntad del Padre, la iglesia es el cuerpo preparado para continuar con esa misión en este tiempo. El apostolado no es solo una función dentro de la iglesia, sino una identidad integral, y me gustaría pedirle, si está tomando notas, que pueda resaltar esta palabra, identidad integral.
una identidad que lo incluye todo, que define su misión y su propósito. Una iglesia apostólica vive y actúa como un cuerpo enviado para representar a Cristo y cumplir su propósito en el mundo. Su apostolado se expresa no solo en la proclamación del Evangelio, sino en la transformación tangible de vidas, comunidades y culturas. Aquí pudiéramos tener una breve descripción de lo que es la iglesia apostólica. No es solo una iglesia que tiene apóstoles, no es solo una iglesia que tiene el cartel afuera que dice ministerio apostólico y profético, sino que es una iglesia que vive y actúa como un cuerpo enviado para representar a Cristo y cumplir su propósito en el mundo. Expresándolo no solo en la proclamación del Evangelio, por eso hablamos de identidad integral, porque si no lo viéramos integralmente, pensaríamos que nuestra tarea solamente es predicar. Nuestra tarea incluye la proclamación del Evangelio, pero también incluye la transformación tangible de vidas, comunidades y culturas. Y para garantizar de que hablemos lo mismo cuando hablamos de ciertos términos, me gustaría describir 3 cosas bien importantes para garantizar que todos estemos en la misma onda frente a esto. Definiciones clave. Número 1, apostólico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo apostólico? La palabra apostólico es derivada del griego apóstolos. Cuando se refiere a la persona es la palabra apostelo, cuando se refiere a la naturaleza es la palabra apostolo, que significa enviado. Ser apostólico implica más que la existencia de apóstoles. Señala que la iglesia como cuerpo de Cristo está comisionada a manifestar a Cristo en todas las esferas de la vida. Esta naturaleza cobra fuerza en las mismas palabras de Jesús en Juan capítulo 20, verso 21. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Nuestro envío no es autoenvío, nuestro envío no es una autorrecomendación, nuestro envío no es un autopropósito, sino que cobra sentido en el envío mismo de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que podemos suponer. No es algo que podemos decir, bueno, yo creo que en base a lo que dice Hechos capítulo 1, la iglesia... No, Jesús mismo está diciendo, si la palabra apóstolos es la palabra enviado, Jesús está diciendo, como me envió el Padre. El primer representante apostólico ha sido Cristo mismo, como me envió el Padre. Él no vino por su cuenta. Él no salió porque tenía ganas. Él no salió porque tenía algo bueno para hacer. No, Señor, estoy aburrido, quiero ir a salvar al mundo, ¿me dejás? No fue por motus propius, no fue por cuenta propia. Él fue enviado. Heme aquí, envíame a mí. Él no se movió por voluntad o por deseo propio. Aún su encarnación en la tierra, aún su ministerio terrenal en la tierra, aún su obra salvadora y redentora, tiene origen en un envío. Y aquí pudiéramos extraer muchísimas cosas solamente de esta frase. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Número 2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de misión apostólica? La misión apostólica es el mandato de llevar el Evangelio y la vida de Cristo a todas las naciones. Esto incluye no solo la salvación de las almas, sino la instauración del reino de Dios en toda dimensión de la vida humana. No es solamente la proclamación del Evangelio actuando para salvación o actuando para arrepentimiento, es la actuación del Evangelio actuando para instaurar el reino de Dios en toda dimensión de la vida humana. No quiero entrar mucho en este tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero es aquí donde nuestra perspectiva del reino de Dios tiene que cobrar mayor sentido. Nosotros no estamos en la tierra para establecer el reino de Dios.
Y puede hasta parecer una cuestión semántica, pero tiene sentido, entiéndame por qué. Trabajar con una mentalidad de que el reino de Dios va a ser establecido es creer que la obra de Cristo en la cruz no fue completa. En el momento en que Jesús dijo consumado es, el reino de Dios fue establecido en la tierra. Desde allí el reino está creciendo y va a seguir creciendo hasta tomarlo todo. Nosotros no estamos trabajando para establecer el reino de Dios, sino para que ese reino que ya está entre nosotros se haga visible en toda dimensión de la vida humana. El enfoque es diferente. Yo no quiero traer el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. Puede mirar al que está a su lado y decirle, el reino de Dios ya está entre nosotros. Solo falta que se haga visible. Y la tarea de la iglesia es que ese reino, ese gobierno se haga visible en nuestros días. Número 3, mensaje apostólico. ¿Qué nos referimos cuando hablamos del mensaje apostólico? Hablamos de un evangelio centrado en Cristo, su muerte, resurrección, el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Este mensaje transforma al individuo y al sistema mundial. Primera de Corintios capítulo 15, no lo vamos a leer porque ayer se mencionó, del capítulo 1 al capítulo 4. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Para nosotros hoy es muy fácil decir que Cristo resucitó porque tenemos la Biblia. Pero los apóstoles, la iglesia del primer siglo, tenía que tener un mensaje más allá del mensaje. Ustedes piensen conmigo que la doctrina aceptada en Jerusalén, y estoy siendo intencional en usar la palabra doctrina, la doctrina aceptada en Jerusalén post-mortem de Jesús es que los romanos se habían robado el cuerpo, que el cuerpo no estaba porque se lo habían robado. Y los apóstoles se tienen que parar y decir que Cristo había resucitado. El apóstol Lucas Márquez lo dice de esta manera y es un titular sublime. Ellos no eran periodistas informados, ellos eran testigos impresionados. Ellos tenían que anunciar y por eso el apóstol Pablo va a decir, yo llevo en mi cuerpo las marcas. Ellos tenían que anunciar por demostración que Él había resucitado, no era por convencimiento, porque por convencimiento la otra doctrina tenía más fuerza. Por eso los principales en Hechos capítulo 5 dice, ustedes ya han llenado Jerusalén con esta doctrina. ¿Cuál era la doctrina que había llenado Jerusalén? Que Él había resucitado. Ahora, ellos no solamente decían que habían resucitado, sino que la vida que llevaban era conforme a la vida del resucitado. Por eso el mensaje apostólico no es solo la proclamación del evangelio, no es solo anunciar que resucitó, es mostrar la vida del resucitado actuando en nosotros. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica? Y vamos a desarrollar cuatro ejes. Los menciono y ahora vamos a profundizarlo. Número 1, identidad apostólica. Número 2, naturaleza apostólica. Ahora vamos a volver a las placas para mencionar cada una. Número 3, función apostólica. Identidad, naturaleza, función apostólica. Y número 4, función profética de la iglesia. Identidad apostólica, naturaleza apostólica, función apostólica y función profética. ¿Cuál es la identidad apostólica de la iglesia? Lo que es. Si nos preguntaran qué es la iglesia, bueno, pudiéramos dar algunas descripciones. Número 1, la iglesia es un cuerpo enviado. La iglesia no hace nada por cuenta propia. No hace nada por voluntad propia, no hace nada por deseo propio, sino que la iglesia ha sido enviada. Diga conmigo, por favor, enviada. No es un refugio pasivo, no es un búnker en el que hay que aguantar. Aguante, hermano, resista, hermano.
Ya viene la recompensa. Había una canción que dice, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo. No, no es un centro donde nos escondemos hasta. Aguanta, hermano, porque aunque en esta vida, uy, se me vienen todas las canciones, todas las canciones, aunque en esta vida, más allá del sol, más allá del sol. Aguanta, hermano, porque aunque en esta vida usted no tenga nada, en aquella, más allá del sol usted tendrá una mansión. Esto es una frase, pero es toda una mentalidad detrás de la frase. O sea, ninguna de estas cosas han sido inocentes en mantener la ignorancia de la identidad de quién es la iglesia. Y no estamos hablando de maldad, estamos hablando de ignorancia. Ver y vernos como iglesia, como un búnker, como un refugio, como un lugar donde aguantamos esperando aquel día, ha hecho que renunciemos a nuestra verdadera identidad. La iglesia no es pasiva, la iglesia no está en defensa. Tenemos que defender, la iglesia no está en defensa. La iglesia está en continuo avance, esto es lo que dijo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Bueno, pero pastor, ¿usted no ha visto cómo está nuestra ciudad? Es que esa es la responsabilidad de la iglesia. Porque si las puertas del Hades prevalecen, la palabra prevalecer significa literalmente quedar en pie. Da la idea de una ciudad que es arrasada por un ejército. Da la idea de una puerta. En el contexto de la palabra prevalecer significa la puerta de una ciudad que es arrollada por un ejército entrante. Eso es toda una definición. Porque no prevalecen porque la iglesia está avanzando, no porque está a la defensiva. No, ustedes allá, nosotros acá y aguantemos. Y todo el que entra acá tiene que entrar a aguantar, a replegarse. Esa es la palabra que no me salía, a replegarse. Una iglesia que renuncia a su identidad es una iglesia entretenida, que se entretiene entre las cuatro paredes. Es una iglesia replegada, es una iglesia que renuncia a sus convicciones. Pero cuando entendemos que la iglesia ha sido enviada, entendemos que no somos un refugio pasivo, sino que somos un cuerpo dinámico que avanza hacia el mundo con la autoridad de Cristo. Número 2, hablamos de identidad apostólica porque hablamos de la vida de Cristo siendo reproducida. Cada creyente es un testimonio vivo de la resurrección, reflejando a Cristo en carácter, palabra y acción. Y número 3, hablamos de la identidad apostólica de la iglesia cuando hablamos del reflejo del carácter de Dios. La iglesia, como embajadora del reino, muestra al mundo cómo es vivir bajo el señorío de Cristo. Este concepto de embajada, yo le he dedicado mucho tiempo en estas últimas semanas. Pablo dice que nosotros somos embajadores. Y todo el concepto diplomático detrás de embajada o embajadores es muy digno de prestar atención. Por ejemplo, una embajada hoy, políticamente hablando, es el territorio de un país dentro de otro país. Por ejemplo, si yo fuese a la embajada argentina, que si no me equivoco está en Quito, en Ecuador, cuando yo entro a la embajada, legalmente estoy en territorio argentino, aunque físicamente esté en territorio ecuatoriano. Si ha visto en las películas, por ejemplo, Búsqueda Implacable o Londres bajo fuego, toda película tranquila como para ver antes de dormir, ¿no? Son películas que, por ejemplo, en Londres bajo fuego, no quiero spoilear ninguna, pero en un momento le dicen al presidente y a Mike Banning, no es que me guste la película, es solo imaginación suya, le dicen, traten de llegar a la embajada. Liam Neeson, que se me escapa el nombre del protagonista en la película, en Búsqueda Implacable, le dice a la hija, llega a la embajada, escondete en la embajada, porque entrar en la embajada es entrar legalmente en el territorio de otro país. Por ejemplo, si un país, esto se dio mucho ahora con la crisis en Venezuela,
Venezuela fuerzas militares venezolanas quisieron entrar por la fuerza a la embajada argentina. Y eso legalmente y políticamente se considera un acto hostil, un acto de guerra, porque se está violando la propiedad y la identidad de otro país. Por eso digo que este concepto es tremendo. Ver a la iglesia como una embajada y ver a los santos como embajadores es garantizar. Esto está en la Biblia escrito de otras maneras. No te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ve? El concepto está presente en todas las escrituras, dándonos a nosotros lo que se llamaría legalmente inmunidad diplomática. Ahora, se requiere de los embajadores que reflejen los valores, el carácter, la identidad de la nación que representa. Por ejemplo, un embajador no puede opinar de políticas del país donde está sirviendo como embajador, porque no es su opinión, es la opinión del país que representa. Si el embajador dice, a mí no me gusta Ecuador, él lo que está diciendo es a Argentina no le gusta Ecuador. Y se han roto relaciones diplomáticas en la historia de países por opiniones de embajadores. Porque el embajador, en el momento en que acepta representar los intereses de la nación que tiene que representar en otra nación, renuncia a su propia identidad para abrazar la identidad de la nación que representa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y te da hasta el mensaje para que anunciéis las virtudes de aquel. Se puede ver cómo el reflejo del carácter de Dios en los creyentes no es una cuestión de códigos morales y éticos de una institución. No es que nos tenemos que portar bien porque en Transformados creemos esto. No, es que el carácter de Dios está en juego. ¿Vio cuando usted habla con alguien y le dice, no, yo con Dios buena onda, todo bien. De vez en cuando le prendo una vela, de vez en cuando rezo, pero no me hables de la iglesia. No sé si alguna vez en el evangelismo le pasó esto. No me hablé de la iglesia, porque yo conozco uno que decía que era. O sea, la gente no tiene problemas con Dios, sino con quienes lo representan. Porque en términos generales, no absolutos, pero sí generales, quienes lo representamos, fallamos en la representación. Número 2. Sí. No, estamos bien. No termino con Jesús lloró. Número 2, naturaleza apostólica. La iglesia no solo tiene una identidad, y ayer hablamos mucho de esto, de ser definidos. No podemos permitir que el mundo defina la iglesia. Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Esa expresión son no solo habla del lugar donde usted y yo nacimos. Esa expresión son habla de pensamientos, habla de patrones, habla de conductas, habla de lenguaje, habla de identidad. Por ejemplo, no sé si alguna vez a usted le pasó, a mí me pasa bastante seguido en esto de viajar, encontrarme con gente en los aeropuertos. Vio que en los aeropuertos usted encuentra gente de todo tipo, de todo color, de toda raza y de toda cosa rara que puede ver en el mundo. Usted la encuentra en un aeropuerto, sobre todo en en aeropuertos grandes de ciudades cosmopolitas, no sé, Nueva York, Atlanta, Turquía. Uno encuentra acá gente que dice, esto no lo vi en mi vida. Ahora, usted va conmigo en un aeropuerto y yo no puedo decir le apuesto porque está mal, pero le aseguro que yo identifico argentinos en cualquier aeropuerto del mundo. Estábamos en un aeropuerto con un pastor y le digo, a tu derecha, sentado en la cuarta fila, ese es argentino de acá a la China. No, me dice, no tiene que haber, aparte estamos en Estambul, ¿qué vamos a encontrar? Dame un ratito. A los 5 minutos pasan, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Todo esto. Le digo, mira,
Ese que está allá también. ¿Por qué? Porque nos reconocemos. A usted le debe pasar lo mismo cuando viaja por algún lado y dice, lo escucha hablar. Usted lo escucha hablar y dice, este es de Cuenca. Este de allá de Quito. Vos naciste en Ambato. Está bien, le estoy pegando con la ciudad, ¿no? Si ya veo que digo alguna que no va. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque en la manera en la que se habla se reconoce identidad. Usted ve a alguien caminando por algún lugar con un mate abajo del brazo y tiene dos opciones, ¿es argentino o es uruguayo? Y me animo a decirle que es más uruguayo que argentino. Claro, porque la manera de andar refleja una identidad. El 19 de diciembre, un día después de haber ganado la tercera Copa del Mundo de Argentina, aleluya, vaya por donde vaya, había gente vestida con la camiseta de Argentina. Es más, yo tengo una foto del apóstol volando el día 20 de diciembre con la camiseta de Argentina. ¿Por qué? Porque cada uno representa la identidad que tiene. Bueno, ¿qué identidad estamos reflejando como iglesia? Cuando las personas nos escuchan hablar, cuando las personas nos ven conducirse, cuando las personas nos ven conversar entre nosotros. ¿Qué identidad estamos reflejando? Porque estamos en el mundo. Eso es una posición. Estamos en el mundo. Pero nuestra identidad no es conforme al mundo. Al mismo tiempo, vamos a avanzar, naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza apostólica de la iglesia? Naturaleza nos habla de algo que es natural, de algo que está intrínseco, de algo que se hace por naturaleza propia. Estos ejemplos que hablábamos ayer, usted y yo no hicimos un curso de 25 pasos para aprender a respirar. Nacimos y naturalmente respiramos. O alguno tomó el curso, no. ¿Qué está en la naturaleza apostólica de la iglesia? Número 1, avance y madurez. Una iglesia apostólica no se queda estancada, sino que crece hacia la plenitud de Cristo, avanzando en madurez espiritual y en el cumplimiento de su misión. Estas dos palabras no se pueden disociar, avance y madurez. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6, verso 1. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Y la palabra perfección allí es la palabra madurez. Naturalmente o por naturaleza, ¿hacia dónde va la iglesia? Hacia avance y madurez. Número 2, compromiso con la transformación. Hay un libro que si a usted le gusta la historia de la iglesia, yo se lo recomiendo, que se llama Cuando el cristianismo era nuevo, de David Berkot, que es un estudio de la iglesia, cómo era la iglesia en el primer y segundo siglo, principalmente en el segundo siglo después de la muerte de los apóstoles. Cómo los discípulos, la segunda línea apostólica o la tercera línea apostólica continuaba delante de la iglesia, de ahí el título, Cuando el cristianismo era nuevo. Cuando era la novedad en el mundo y relata cosas extraordinarias con testimonios escritos, con testimonios históricos de cómo se vivía la vida de la iglesia en el segundo siglo. Y uno de los ejes extraordinarios que uno aprende de la iglesia del primer siglo era la gran compasión que habían desarrollado por los que sufrían. Históricamente, las primeras casas que recibían huérfanos no eran seculares o no eran del mundo, sino que eran de hermanos de las iglesias. Que ellos entendían que la dignidad de la persona valía tanto para Dios que no importa que su padre o su madre lo hayan rechazado. Usted recordará el Salmo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y ellos comenzaban a adoptar. Los primeros testimonios de adopción como tal en la historia moderna fue en manos de la iglesia. Por ejemplo, cuando en el Imperio Romano los bebés que nacían con alguna discapacidad eran descartados porque no servían para la guerra,
la iglesia los tomaba. De hecho, hay registros de papás que tiraban a los bebés a los sistemas fluviales. Vieron que Roma desarrolló muchos sistemas de agua para transportar el agua. Y cómo las madres cristianas se acercaban a los canales para recoger a los niños, tomando la historia de Moisés, de cómo fue preservado en las aguas. O sea, el compromiso natural de la iglesia va mucho más allá de lo que pasa en las cuatro paredes, sino que también representa un compromiso con la transformación social, con la transformación de los valores del reino de Dios penetrando los sistemas de la sociedad. Nosotros sí creemos por la palabra y por el testimonio de los apóstoles, creemos que las estructuras de la sociedad pueden ser afectadas directamente por la vida y la preservación de la iglesia. Cuando usted comienza a estudiar los aportes que le hicieron a la música hombres nacidos de nuevo, es extraordinario. Músicos extraordinarios que han moldeado la cultura hasta el día de hoy, en los cuales bandas populares de hoy encuentran inspiración. Eran hijos de Dios que entendieron que la música servía como un instrumento para reflejar la gloria de Dios. El pensamiento más revolucionario de la Reforma protestante fue el sacerdocio universal de todos los santos. Que si usted habla con cualquier denominación hoy de trasfondo protestante, usted va a encontrar que la expresión creemos en el sacerdocio universal de todos los santos está en el dogma de la iglesia. Pero el concepto, la idea que presentaron los reformadores es que todo lo que las personas hacían, independientemente del lugar donde lo hacían, era para la gloria de Dios. Claro, para 1500 la religión había creado dogmas tan fuertes y culturas tan fuertes, donde por ejemplo se hablaba de las indulgencias, que fue uno de los ejes de la Reforma protestante, pero otro de los ejes era la separación del clero y del laicado, donde había personas que eran las únicas que podían ministrar a Dios y eran las únicas que podían hablar en nombre de Dios, el clero. Por ejemplo, las homilías o las predicaciones eran en latín porque no lo entendía nadie. Entonces usted venía, es como que usted venga a la congregación el domingo y el pastor Vladimir le predique a usted en latín. Sí, pero yo hablo castellano, hablo español. Y el gran cambio sísmico de la Reforma, por ejemplo, fue tener la Biblia traducida al alemán, que fue la obra cúspide de Lutero y de Gutenberg, haciendo la palabra accesible a todos. Claro, para usted y para mí hoy entramos a YouVersion y podemos cambiar el idioma de nuestra preferencia para leer la Biblia. Para la iglesia de 1500 no tenía la posibilidad de leer. Entonces, ¿qué pasaba? El clero dictaba lo que quería decir sin que la gente entendiera. Entonces Dios dice que usted tiene que pagar indulgencia para entrar al reino. Y la gente, como no podía leer las escrituras, creía lo que el clero decía. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Porque la historia, cuando no se entiende, es cíclica. Pero eso tampoco es de 1500, eso es un eje que viene desde Israel en el desierto. Moisés, ve tú y habla tú con Dios, no sea que nosotros muramos. Entonces la Reforma viene a plantear la separación del clero y laicado, diciendo que todos los que nacieron de nuevo son sacerdotes que pueden servir a Dios. Y lo que le dicen es, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, países protestantes como Suiza alcanzaron tal nivel de progresión en comparación a países católicos como España o como Italia o como Francia? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, tenían un zapatero, hay registro histórico de lo que estoy diciendo, que no estaba haciendo zapatos porque tenía que ganarse la vida, sino que había entendido que ese zapato era un instrumento para la gloria de Dios. Entonces hacían los mejores zapatos del mundo. Suiza es conocida por dos cosas. Chocolate, ahí salieron los... Y por relojes. Ambas cosas surgen en familias cristianas que entendieron que la mejor manera de servir a Dios era haciendo relojes de excelente calidad.
Piense por un momento, si cada uno de nosotros en nuestros trabajos no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, sino porque lo hacemos para la gloria de Dios. Mi trabajo no es la excusa por la cual yo recibo dinero. Mi trabajo es una oportunidad para que la gloria de Dios sea vista. Entonces tenemos médicos que no atienden gente porque tienen que cobrar un dinero a fin de mes. Tenemos abogados que no atienden gente porque quieren ganar a fin de mes. No, sino que tenemos profesionales que en el lugar donde están dan gloria a Dios por la manera en la que se conducen, por la manera en la que tratan, por la manera en la que se desarrollan. La iglesia en su naturaleza apostólica está comprometida con la transformación. Yo sé que ustedes fueron muy gentiles apagándome el contador, pero yo estoy contando el tiempo aquí, así que no hay problema porque voy a terminar en tiempo. Número 3, función apostólica. ¿Cuál es la función apostólica de la iglesia? En primer lugar, edificación de los santos. Equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Es parte de nuestra función. Para eso fueron constituidos los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos no son el ministerio, ni tampoco son los que hacen la obra del ministerio, sino quienes perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Número 2, impulsan al gobierno de la gracia en el corazón de las personas y en el liderazgo. La gracia no es simplemente un aspecto salvador o salvífico, la gracia es un gobierno. Reine la gracia en vuestros corazones. El gobierno de la gracia en el liderazgo. Sin gobierno de la gracia tendremos un liderazgo egoísta, liderando desde su propio ego y ambición. Tendremos un liderazgo que estanca el surgimiento de otros líderes. Lo mejor que nos puede pasar como líderes, como ministros, es preparar gente para que ocupe el lugar que hoy estamos desarrollando. No somos un tapón. ¿Se entiende la expresión tapón? ¿Sí? No somos un estanque, sino que preparamos personas para que emerjan en la tarea en la que nosotros estamos. En un sentido es maravilloso cuando recorremos las congregaciones o en nuestra misma congregación nos pasa y encontramos gente que dice, yo hace 25 años que estoy acá. En un sentido es maravilloso, pero al mismo tiempo digo, ¿qué pasó que en 25 años no pudimos preparar a nadie para que sea enviado, para que sea formado, para que abra otra obra? Sin el gobierno de la gracia nos estancamos para que otros líderes surjan. Sin el gobierno de la gracia haremos acciones fuera de la voluntad de Dios. La función apostólica de la iglesia, número 4, podemos avanzar. Incluye el discipulado de sistemas. Esto que hablábamos recién, no solamente termina con la proclamación del evangelio, sino que también implica discipular sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de los pilares de la sociedad: política, economía, arte, comunicación, deportes, familia. Implementando o expresando los valores del reino en cada área de la sociedad. Número 5, dentro de la función apostólica, vivir como luz del mundo. Hay una expresión que a mí me parece muy interesante y la estoy estudiando con mucho detenimiento en este tiempo, que es la expresión comunidad de contraste. La iglesia es una comunidad de contraste, una comunidad de personas que vive en contraste a cómo vive el resto de la gente. Nosotros vamos a ver a los apóstoles muy preocupados por las relaciones sociales e interpersonales en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo le va a pedir a maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Padres, amen a sus hijos, no lo provoquen a ira. Hijos, obedezcan a sus padres. Esclavos, obedezcan a sus amos. Amos, respeten a sus esclavos. O sea, vamos a ver, por ejemplo, a Pedro diciendo, teman a todos, honren al rey, sométanse a toda institución humana. Porque la iglesia es una alternativa en cuanto a manera de vivir de cómo vive el resto de las personas.
Maridos que aman a sus esposas y les son fieles, mostrando que sí es posible. Padres que aman a sus hijos, o sea, en la manera en la que nos conducimos mostramos el contraste, no solo en la manera en la que hablamos. Y número 6, plenitud de Cristo. Trabajamos, como dijimos desde el primer momento, por una medida de Cristo que llene el mundo en el que vivimos. La meta es alcanzar la medida de la estatura de Cristo, no solo individualmente, sino como cuerpo que refleja su plenitud en el mundo. Y cuarta función o cuarta característica de una iglesia apostólica, función profética de la iglesia. La iglesia está presente en el mundo como una voz profética. Ahora, voz profética tiene que ser redefinido en mucho más que así dice el Señor. La misión apostólica también incluye un rol profético. Número 1, al denunciar la injusticia y el pecado. La iglesia confronta las estructuras de pecado en la sociedad, llamando al arrepentimiento y a la restauración. Pero al mismo tiempo que denuncia la injusticia y el pecado, anuncia la esperanza que trae el reino. Si nos quedamos solo denunciando la injusticia y el pecado, no somos efectivos como iglesia profética. Porque al mismo tiempo que denunciamos la injusticia y el pecado, proclamamos la redención en Cristo, ofreciendo una alternativa de vida transformada bajo el gobierno de Dios. Para finalizar, y le invito a estar sobre sus pies, el apostolado, la naturaleza apostólica de la iglesia, es la expresión externa de una iglesia gobernada por Cristo. Lo tenemos acá. La función apostólica de la iglesia es la expresión externa de una iglesia gobernada por Cristo. No es solo una proclamación del Evangelio, sino la manifestación tangible del reino en cada esfera de la vida. Una iglesia apostólica no solo enseña, transforma. Su liderazgo gobierna desde la obediencia interna para impactar el mundo con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y le voy a pedir que lea conmigo lo que está en negritas. El reino de Dios está entre nosotros. Otra vez. El reino de Dios está entre... Una vez más. El reino de Dios está entre nosotros. Y la misión de la iglesia... Ahora hágalo así conmigo, por favor. El reino de Dios está entre nosotros. Y nuestra misión es hacerlo visible en nuestros días. ¿Para qué trabaja la gracia en nuestro interior? Para conformarnos a la imagen del Hijo. Y su expresión en la tierra tiene una forma apostólica. Vienen días extraordinarios para aquellos hijos de Dios que se dejan gobernar por la gracia y que hacen visible en nuestros días el reino de Dios.